Hola, mi nombre es Andrew Lazo y hoy vengo a exponerles acerca de la historia de Israel y más específicamente de las etapas del Nuevo Testamento. Bueno, la primera etapa es considerada la etapa cero y se llama Jesús de Nazaret. Y comienza con el envío de un ángel por parte de Dios. Este ángel se llama Gabriel. Lo envían a donde María, una mujer muy buena, santa y sobre todo virgen, la cual tenía como misión tener en su vientre al nuevo Mesías, o sea, al nuevo rey que iba a estar rigiendo en la nueva comunidad. Consiguiente a al él informarle a ella sobre su misión, ella estaba de pronto desconcertada porque no creía en que eso podría suceder, debido a que era virgen y no tenía ninguna relación con algún hombre. Pero él, como muestra de fe, le dijo que fuera donde su amiga Elizabeth, una mujer que ha intentado por años tener un hijo pero no lo ha podido tener, y gracias a Dios ella lo iba a tener. Entonces, pues ahí es donde ella dudosamente acepta, y cuando habla con Elizabeth, en ese preciso momento de ella comienza un embrión a producirse. Y este es aquí en donde llega el famoso Juan. Siguiendo con esto, ya María cree muchísimo en lo que es sobre el milagro de Dios, y años después o días después nace Jesús. Con respecto al nacimiento de él, fue muy bonito debido a que, a pesar de que haya sido en un establo en Belén, se dio de pronto porque los discípulos y muchas personas fueron a visitarlo después de que se enteraron de que venía un nuevo Mesías que iba a ser el nuevo rey de esta comunidad. Bueno, una característica que siempre tuvo Jesús era que era una persona muy creyente y muy seguidora de los preceptos de Dios. E incluso cuando era joven hablaba con los discípulos de Dios y compartía mucho conocimiento. A la edad de 30 años o 33, él decide que Juan lo bautice. Juan era el que les había mencionado y pues ahora es el Juan el Bautista. Bueno, después de que él lo bautiza, la intención no fue de pronto quitarse de sus pecados porque él no había hecho nada malo hasta ese momento, solamente porque tenía como una misión, y en esa parte de la misión era cumplir con los preceptos de Dios, y en esa parte hacía el bautismo. Bueno, esa misión que les acabo de mencionar, más específicamente se trataba de impartir la ley de Dios, la ley del Evangelio y más que todo el conocimiento del reino de Dios. Pero para esto necesitaba el apoyo de que hubieran unas personas que lo ayudaran. Entonces esas personas se hacían llamar apóstoles. Él los escogió y los 12 apóstoles fueron. Comenzamos con Simón, que era hijo de Jonás o Juan, y fue denominado por Jesús Pedro. Después sigue Santiago, el mayor, que era hijo de Zebedeo y también era conocido como Jacobo. Después sigue con Andrés, que era hermano de Pedro y discípulo de Juan el Bautista. Después sigue con Juan, el menor de los 12, también hijo de Zebedeo y hermano de Felipe de Betsaida. Después venimos con Bartolomé, hijo de Talemei. Después con Tomás, también llamado Dídimo. Después Mateo, el publicano. Después Santiago, el menor. Simón, el cananeo. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Este Judas Iscariote tuvo un precursor o una persona que le siguiera que se llamaba Matías, que fue el sucesor. Bueno, ahora bien, después de un tiempo Jesús desafortunadamente fue crucificado por las autoridades religiosas que estaban en ese momento
porque lo veían como una amenaza, ya que movía masas y movía pensamientos y los trataba de modificar para un bien. Ahora continuamos con la etapa 1, que era la comunidad primitiva. Ahora, esta comunidad primitiva era una comunidad que seguía los preceptos de la ley de Moisés, era anterior, y esta, pues a pesar de eso, tenían todavía la práctica liberadora de Jesús. Ellos tenían como práctica eso. El problema fue cuando Jesús muere y la gente queda frustrada, queda con un desasiego muy feo porque se había muerto su líder, no sabían cómo iban a poder seguir adelante a pesar de todo lo que había pasado. Pero es aquí donde muchas personas se reúnen y gracias a su resurrección, pues la fe toma un nuevo rumbo. Ahora sí, todo lo que fue anteriormente mencionado, la promesa y todas las acciones que se veían, pasan al plano de hechos. Como consecuente, la situación se vio un poquito mejorada con respecto a que la comunidad y los nuevos discípulos de Jesús iban a seguirlo e iban a seguir todos sus preceptos para poder conseguir la salvación. El problema es que esta comunidad comenzó a presentar algunos problemas porque estaban confundidos, ya que algunos partían por conocer más acerca de Jesús, de la nueva la esperanza que se les traía, del nuevo Mesías que iba a reformar toda la comunidad. Pero otros estaban más en que seguían esperando la llegada del antiguo Mesías, del Mesías que no ha llegado pero va a llegar, y que esta comunidad entonces tenía de pronto muy claro qué es lo que tenían como objetivo. Entonces, como etapa número 2 tenemos la predicación de Pedro y Pablo. Es una época que está totalmente consagrada, o más bien entrelazada con la primera, porque es como la consecuencia de esto, ya que aquí se están creando dos grupos muy importantes del cristianismo que apoyaban a la ley de Jesús. Esos se llaman los hebreos y los helenistas. Los hebreos eran personas que estaban en el legado de Jesús y que tenían como proyecto evangelizar la palabra de Dios, y entonces querían estar con estas personas, los judíos de la diáspora. Diáspora quiere decir que eran personas que se habían tenido que ir de su territorio, pero aún así seguían creyendo en sus culturas y en sus radicaciones. Ahora bien, el líder de esta comunidad era Pedro. Y después, como consecuencia de que Pedro pues ya había desistido, pasamos a que Santiago fue el sucesor de él hasta que lo mataron en el año 62. Aquí era muy simple reconocer el objetivo de la comunidad, porque Jesús tenía como misión impartir la ley, pero primero lo hizo en su propio pueblo. ¿Dónde era? El pueblo judío. Por esto era que Pedro los tenía como personas muy importantes, o la comunidad privilegiada, por decirlo así. Entonces es ahí en donde ya optan por ese privilegio que tenían. Prosiguiente a este, tenemos la comunidad de los helenistas, que eran personas no judías que aún así impartían la palabra de Dios. Bueno, esta comunidad era un poquito diferente obviamente a esta, porque no seguían los prestigios y las tradiciones que tenía la comunidad de hebrea. Esta tuvo 7 líderes, que son los siguientes. Comenzamos con Esteban, después sigue Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Permeneas y Nicolás. Entre esos vamos a destacar a Pablo, porque fue uno de los precursores de que esta comunidad pudiera conocer más acerca de Dios y de sus cosas. Entonces en el libro de Lucas se podían dar cuenta de todas las misiones y todas las cosas que lograron hacer esta comunidad. Ok, este grupo pudo potencializar
la diversificación de la palabra y del evangelio. O sea, pudieron expandir sus niveles de comprensión. Ahora podemos destacar de estas dos comunidades que, a pesar de que tenían una singularidad, pues también tenían la semejanza de que su espiritualidad correspondía a un ente divino, que era Dios. Entonces, a pesar de esto, pues sí tuvieron diferencias, que era que, por ejemplo, los helenistas no compartían la parte de los hebreos en donde menospreciaban o no trataban bien a la mujer. Y los hebreos también criticaban el hecho de que los helenistas no eran totalmente, ¿cómo decirlo?, salvos o sanos para poder conseguir la palabra de Dios y predicarla. Ahora proseguimos con la parte en donde sobresaltamos que estas dos comunidades fueron importantes y dieron la vocación de las nuevas comunidades. Como etapa 3 tenemos la encrucijada de la iglesia. Bueno, aquí vemos que la iglesia está sufriendo el reconocimiento de varias novedades. Como primera tenemos el Evangelio de Dios, como segunda el Reino de Dios y como tercera la Pascua de Jerusalén. Esta comunidad estaba haciendo, era una nueva forma de vivir y una nueva forma de aceptar su papel en la vida de Jesús. O sea, ya estaban aceptando su misión y cómo hacerlo. Pero el problema era que tenían varias misiones porque ya estos grupos estaban tan divididos que se vieron muchas posibilidades. Una de ellas era continuar con los preceptos antiguos. Otra era tener en cuenta que podían implementar algo nuevo. La siguiente era que podían o tenían la potestad de encasillarse en su comunidad apostólica. Y la última, tenían pues dejarse de lado todo y continuar con su vida pagana, que era el no creer en ninguna religión monoteísta. Tengo que decir que esta parte yo dije que debían de expandir, eso era una de las posibilidades, que era ser fieles a Jesús, pero implementar lo nuevo con lo viejo, o sea, implementar las nuevas leyes con las nuevas también. Ok, ahora proseguimos con que hubieron muchos conflictos, porque se agudizó este conflicto entre los paganos, los cristianos y los judíos. Se veían conflictos de pronto de ideales, de conceptos que pues no compartían y se veía la agudización de este problema. Bueno, tanto fue que la iglesia se vio como en cierta manera encrucijada, porque tenía que elegir, optar por quedarse con lo antiguo, la antigua ley de Moisés, y la segunda era pues llegar lo nuevo y aceptar a las personas no circuncidadas y también tener en cuenta otras cosas. Prosiguiente a esto, pues se dieron cuenta de esta comunidad de que pues tenían que arreglar su problema y dejar de debatir de mala manera. Entonces fue ahí donde se convocó el primer concilio de Jerusalén. Este concilio consistió en la reunión de varias comunidades, pues entre las que ya les mencioné, pues estas comunidades se enfrentaron con un espíritu de amabilidad, de regocijo y de aceptación frente a las otras, porque pues a pesar de todo ellos tenían los preceptos de Dios, y este concilio pues trajo maneras positivas, pues se agudizó el trabajo, se formalizaron las misiones y entre otras cosas. Entonces podemos decir que el concilio fue gran base para la unión de esta comunidad. Como cuarta etapa tenemos la apertura sin fronteras. Esto se vio fue después del concilio de Jerusalén, que le permitió a la comunidad enfrentarse a una nueva vida.
Entonces aquí fue donde se vio la expansión del Evangelio hacia, más específicamente, Roma, Asia Menor y Grecia. Ok, podemos decir que esta comunidad pues se enfrentó a muchas adversidades, pues sí, porque la iglesia ya después del concilio opta por estar totalmente fiel a la palabra de Jesús y a sus designios, porque no podemos descartar que Jesús tenía como plan perfecto de ayudar a la comunidad, dar a conocer el reino de Dios en la vida de los hombres y defender sobre todo los proyectos de las personas con respecto a estos proyectos del mal, que pues de alguna u otra manera afectaban a las personas. Entonces, pues a pesar de que la comunidad sabía del riesgo que corrían, nunca desvanecieron y ya optaron por enfrentar sus leyes contra las rigurosidades del poder. Tomaron la decisión de enfrentar a esas personas que no compartían los mismos designios y los juzgaban sin conocer sus preceptos. Pues podemos dar como ejemplo pues a Pedro, porque aún sabiendo de que no podía ir o no estaba bien reconocido ante las otras comunidades, porque él no aceptaba a esas personas circuncidadas, pues entonces lo juzgaban también. Al igual que Pedro cuando iba a Roma, Pablo iba a Roma y él sabía que había un conflicto netamente por su nivel de hacer las cosas, por su forma de hacerlas. Entonces ya la comunidad pues entiende claramente que tienen el poder de estar bien, y esta apertura de fronteras pues les favoreció directamente, porque a pesar de que pues eran una comunidad pequeña, pues esto ayudó a que ya se potencializara más y se conoce mucho más acerca de la vida de Pedro y Pablo. Ok. Bueno, como etapa 5 tenemos la persecución y martirio, que fue algo que caracterizó mucho a esta comunidad. Pues ya sabemos que pues se veían en el riesgo de estar totalmente perseguidos por el poder que en ese momento estaba rigiendo. Entonces ya aquí más que todo explican que dentro de los años 30 al 60 dicen que esta comunidad sufre una persecución, muchos juzgamientos con respecto a lo que ellos hacían. Y ya de los años 60 al 100 pues pasaron a otro nivel y pasaron la raya, y hablo de los del poder, que dijeron y tenían como objetivo matar a estas personas, a esta comunidad. Bueno, destacamos que esta comunidad primitiva pues estaba obviamente ante los ojos del poder, porque era una comunidad que hacía muchísimas cosas, muchísimas obras, ya sea de la alimentación a miles de personas, de levantar muertos, de la resurrección, que es lo mismo, valga la redundancia en ese momento, y también los milagros que se producían. Eso extrañaba a la comunidad del poder y hacía que pues obviamente tuvieran consecuencias directas. Es aquí en donde ya los apóstoles comienzan a sufrir las consecuencias y pues arrematan contra ellos. Ya en esos enfrentamientos podemos destacar cuando Esteban, uno de los apóstoles, decide denunciar la manipulación que estaba haciendo el Imperio Romano con respecto a las personas y a la comunidad que estaba viviendo en ese entonces. Él denuncia a estas personas y obviamente pues no creían. Al enterarse de esto, el rey pues obviamente lo mata, y no directamente, sino que muchas personas lo comienzan a apedrear. Entonces es un claro ejemplo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban matando a las personas que tenían la voz en ese momento. Pues aquí también destacamos a la acción de Pedro, porque Pedro era una de las personas, ya sabemos que era una persona muy impulsiva y decía las cosas y exactamente como las pensaba. Entonces él fue apresado, y también Santiago fue asesinado. Primero Santiago se fue asesinado y después fue Pedro que lo apresaron. Y todo esto porque eran personas que
de alguna u otra forma tenían luz en su corazón y le demostraban a las personas que lo tenían. Continuamos con Pablo, que de pronto es una de las personas que más sobresale porque él conocía el riesgo al que él se atravesaba, pero no influyó en su decisión de seguir implementando la ley. Es aquí en donde pues obviamente caracterizamos a que muchas personas querían asesinarlo, entre esos fariseos, seduceos, y estaban detrás de él y pues querían asesinarlo. Más tarde podemos decir que a esto llevó a que muchas de las personas murieran y ya la persecución se recrudeció otra vez después de que el emperador romano decidiera pues arrematar contra estas personas. Ya eso es todo dentro de esta quinta etapa. Como sexta etapa y última tenemos la jerarquización. Y es aquí en donde pues ya nos damos cuenta de que la primera y la segunda generación de los apóstoles desafortunadamente murió. Ya se acabó esas personas líderes que pues seguían a Jesús y ayudaban a las personas que no lo seguían a que pues se dieran cuenta del poder divino que tiene. Entonces pues ya no existían personas o claridad de quién era Jesús y de qué quería hacerlo. Entonces pues aquí ya se ve las apariciones de muchas personas llamados maestros falsos que desean conocer a Jesús, sus preceptos, su misión, entre otras cosas. Pero nos damos cuenta que en realidad no lo hacían y simplemente tenían un objetivo o lucrativo o de poder o de atención. Y desean conocer a Jesús y todos sus preceptos. Es aquí en donde pues ya nace una preocupación por organizar y jerarquizar a la iglesia. Pues sí, que haya una cabeza en la que obviamente dirija o rija sobre toda la comunidad para que haya un orden, para que no sufran de alguna u otra manera las personas que de pronto tienen desasosiego por algo que les pasó. Entonces la fe y la fidelidad pues seguiría intacta con este orden que ya se va para que esta comunidad pueda surgir. Es en donde surge una tradición eclesial que era muy pluralista. Esta tradición se manifestaba más que todo en los escritos de esas épocas, en donde resaltaban los escritos de no los escritos sino los hechos de Pedro, Juan y Pablo, entre otras personas y otros apóstoles que obviamente influyeron en la historia. Entonces ya aquí deciden más que todo tener en cuenta la parte de exhortar. Es aquí en donde les traigo algunas de las exhortaciones que hacían. Una era: manténganse firmes en la esperanza, tengan cuidado de los maestros engañosos, tengan fe en el Cristo de carne y hueso y huir de vida y fe. Estas eran muy importantes porque ayudaban a entender un poco más de la historia y ayudaba a focalizar y contextualizar a las personas. Bueno, hasta aquí llegó la exposición. Fue un gusto hablarles de estas etapas que influyen y que son muy de pronto concordes a la situación que estamos pasando.